Algunos de nuestros lectores de El Mundo de Mañana están desempleados en este momento. Otros pueden estar en peligro de perder sus empleos. Desde el fin de la Gran Depresión no había tanta gente sin trabajo. Sin embargo, como señaló un artículo reciente en La Pura Verdad, en 1969 había un promedio de 3 millones de contrataciones cada mes en Estados Unidos. Aunque en 1970 esa tasa disminuyó un poco, las estimaciones indican que los empresarios y empleadores incluso ahora contratan a muchos miles de personas cada mes. Alguien debe reemplazar a quienes se jubilan, renuncian, mueren o son despedidos. Por supuesto, constantemente se crean nuevos empleos a medida que las empresas se expanden, las comunidades crecen, se construyen edificios y la gente compra más bienes. Quien obtendrá estos trabajos depende de ciertas leyes básicas e invisibles. Existen ciertas leyes económicas que regulan las condiciones económicas. Recuerdo vívidamente la repentina depresión de 1920. Yo era entonces representante de una editorial en Chicago, Illinois. Era miembro de la Asociación de Comercio de Chicago a través de su división del Club de Publicidad. A principios de enero de ese año, en el almuerzo habitual entre semana de la Asociación de Comercio en el Cameo Room del Hotel Morrison, el destacado analista de negocios Roger Babson fue el orador. Advirtió a los empresarios de Chicago que en menos de un año íbamos a estrellarnos contra la depresión económica más drástica que nuestra generación había visto. Noté que algunos banqueros y corredores de valores importantes sonreían con complicidad en desacuerdo. Estaban seguros de que el señor Babson estaba equivocado. Un año más tarde, el señor Babson volvió a ser el orador en el mismo almuerzo de la asociación. Vi sonreír a algunos de ustedes, empresarios, hace un año cuando les advertí de la tragedia económica que se avecinaba, dijo. Ahora déjame decirte por qué sabía lo que se avecinaba y tú no. Cuando quieres saber cuál es la temperatura en la habitación, miras el termómetro en la pared. Pero si quieres saber cuál será la temperatura dentro de 1 o 2 horas, el termómetro no te lo puede decir. Bajas a la sala de calderas o consultas al profeta del tiempo de Estados Unidos. Ustedes miran los factores que determinan las condiciones, no el termómetro que registra las condiciones después de que se han producido. Ustedes, señores, miraron los gráficos de la actividad comercial actual, las compensaciones bancarias, los registros de carga de vagones de carga, las cotizaciones del mercado de valores, los termómetros de los muros. Pero, continuó, hay leyes que gobiernan las condiciones económicas. Estas leyes son los factores que determinan cuáles serán las condiciones dentro de unos meses o un año. Son las causas. Sí, y su propio futuro económico personal está determinado por leyes definidas. Muy pocos se dan cuenta de que el Creador Eterno puso en marcha leyes invisibles pero inexorables que regulan las condiciones financieras personales. En mis 40 años en el ministerio de Dios he visto que estas leyes realmente funcionan en las experiencias de muchas personas a quienes he conocido personalmente. He experimentado su trabajo incesante en mi propia vida. Tuve que aprender esta lección de la manera más difícil. A menudo he mencionado en el aire y en artículos de La Pura Verdad cómo Dios me derribó, no físicamente, sino económicamente, para llevarme a Él. Esa misma depresión de 1920 destruyó mi negocio en el que ganaba el equivalente a $35,000 al año en dinero actual. Todo lo que tocaba se convertía, no en oro, como el rey Midas, sino en pérdida y falta de dinero. Fue en la pobreza y el hambre que Dios realmente me conquistó y me volvió a Él, entregándole mi vida hace más de 40 años. Pero incluso después de mi conversión, incluso después de mi ordenación como ministro de Jesucristo en 1931, nuestra familia todavía estaba en problemas económicos. Había comenzado a aprender algo acerca de la ley divina del diezmo como doctrina bíblica.
Lo había estudiado en la Biblia, me había enterado, lo había visto comprobado, de que esta ley todavía estaba en vigor. Sin embargo, en esos primeros años no parecía aplicarse a mí. Había visto como una doctrina que debía aceptar como verdadera, no como una ley que yo personalmente debía obedecer. ¿Cuántos de ustedes son ahora como yo era entonces? Durante unos meses había estado recibiendo un salario de $20 por semana como ministro, realizando campañas evangelísticas. Habíamos podido vivir muy modestamente de eso, pero a finales de noviembre de ese año le cortaron el salario. La tesorería de la conferencia de la iglesia estaba vacía. Había aprendido la lección de la fe. Confié implícitamente en Dios para suplir cada necesidad, como Él me lo había prometido. Filipenses 4:19. Pero todavía no me daba cuenta de cuánto debemos probar los espíritus si son de Dios. Primera de Juan 4:1. Entonces, cuando un ex colaborador de un periódico vino a mí con una solicitud urgente para que me uniera a él como gerente de publicidad de un nuevo periódico matutino que él estaba comenzando, supuse tontamente y sin estar seguro de que esta oferta fuera causada por Dios, que era la respuesta a mi petición para suplir nuestra necesidad financiera. Todavía no había aprendido, como aprendería más tarde, a lanzarme en la obra de Dios con fe, sabiendo que Dios me había llamado. Por supuesto, muchos intentan lanzarse al ministerio de Dios cuando Dios nunca los llamó. Están cometiendo un error mayor que yo al volver a la profesión publicitaria. En mi caso, Dios me había llamado de la profesión publicitaria a su obra. Él me había ordenado, me había puesto en su ministerio. Había puesto mi mano en el arado, pero no me di cuenta del mandato de Jesús de no volver nunca atrás. Por supuesto, no me alejé de la vida cristiana. Ni siquiera consideré por un minuto que me estaba alejando del ministerio. Consideré esto solo como un trabajo temporal. Pensé que Dios lo había enviado para suplir esta necesidad temporalmente. De hecho, acepté el trabajo con la condición de que durara solo 3 semanas, esperando que se abriera el camino para regresar al ministerio dentro de 3 semanas. Pero una vez en este trabajo periodístico, no había forma de renunciar. Dios no abrió el camino para regresar a su ministerio hasta que pasó 1 año y 3 meses, tiempo durante el cual me di cuenta de mi error y oré fervientemente para ser liberado del trabajo periodístico y restaurar a la obra de Dios. Dios me permitió aprender la lección, por experiencia, de que su instrucción a los ministros, predicad la palabra, sed instantáneos a tiempo y fuera de tiempo, significa seguir en ella a tiempo y fuera de tiempo. Una vez en este trabajo periodístico, en diciembre de 1931, en medio de la Gran Depresión, no había dinero para pagar los salarios. Tuve que encontrar una manera de intercambiar publicidad por comida, ropa, alojamiento en hoteles y pensiones para los 23 hombres del personal. Con frecuencia habíamos pasado hambre antes de que yo me convirtiera. Ahora pasábamos hambre con mayor frecuencia. Entonces, un día me di cuenta de que nosotros mismos estábamos violando la ley financiera de Dios al no diezmar. De repente, Dios me hizo ver su ley financiera como algo personal, no simplemente una doctrina para aceptar impersonalmente. Significaba yo. Ese mismo día tomé el 10% de lo que teníamos y no alcanzaba para comprar alimentos. Agregué una ofrenda y la envié por correo al tesoro de la iglesia. Esa misma tarde llegó la comida para una comida completamente adecuada. No recuerdo cómo, pero sí recuerdo que el mismo día que me arrepentí por no haber aceptado el diezmo como una obligación personal, en lugar de un mero argumento doctrinal, ese mismo día llegó la comida. Dios no nos trajo prosperidad financiera inmediata. Durante algunos años más, por nuestro propio bien, nos vimos obligados a vivir en circunstancias económicas muy pobres.
pero ese mismo día nuestra situación financiera empezó a mejorar. Desde entonces he conocido las experiencias de decenas de otras personas. Poco tiempo después de esa experiencia, Dios abrió el camino para traerme de regreso a su ministerio activo. Para entonces yo también había aprendido esa lección. Nunca he dejado el servicio de Dios y nunca lo haré mientras Dios me permita vivir. Unos meses más tarde, el mismo hombre a quien Dios envió con su camión para trasladarnos, junto con los muebles del hogar que teníamos, de regreso al valle de Willamette, en Oregón, donde yo iba a comenzar una campaña evangelística en Salem, tuvo una experiencia en el diezmo. Este joven ya estaba diezmando el dinero que manejaba. Era granjero y de repente se dio cuenta de que no estaba vendiendo sus huevos y que no los había diezmado de ninguna manera. Nos trajo el diezmo de todos los huevos que sus gallinas habían puesto ese día. Lo creas o no, ese mismo día sus gallinas se fueron de juerga a poner huevos. Sí, ríete si quieres. Esas gallinas también cacarearon. Realmente sucedió. Era temporada baja para los huevos, pero ese mismo día empezaron a poner más huevos de lo normal, en la mejor temporada de puesta. Parecía increíble, pero sucedió. Les he contado antes los hechos del perforador de pozos que no pudo conseguir ningún negocio en 1933. Comenzó a diezmar un solo dólar de los únicos $10 que tenía. Al día siguiente, un hombre que le debía $50, que nunca esperó cobrar, vino y los pagó, y diezmó $5. Inmediatamente comenzó a perforar más pozos de los que podía manejar. Casi a diario, algún radioescucha, lector de la Buena Nueva o colaborador de esta gran obra, me escribe una carta contándome una experiencia similar. Comenzar a pagar el diezmo honesto de Dios y comenzar a prosperar financieramente. Ahora bien, no se hagan a la idea de esto que en cada caso Dios va a obrar algún milagro increíble. No se haga a la idea de que si intenta diezmar esperará que suceda algo sorprendente o que será heredero de $1 millón al día siguiente. Quizás en la mayoría de los casos el aumento de los ingresos no sea inmediatamente aparente. Pero de esto puedes estar seguro. A largo plazo, el 90% de los ingresos que Dios le permite conservar aumentará a más del 100%, que antes era. Dios promete bendecir y prosperar al diezmador. Dios cumple sus promesas. Dios no estableció una ley vinculante del diezmo sin una buena razón. En realidad, hay muchas razones. Todas las leyes de Dios son para nuestro bien. Escuche la palabra de Dios para nosotros. Observa y oye todas estas palabras que yo te mando, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Deuteronomio 12:28. No es bueno que una persona obtenga algo a cambio de nada o con muy poco esfuerzo. Este malvado impulso humano de obtener sin dar, de recibir sin pagar, es precisamente lo que en la naturaleza humana produce criminales. Toda la ley espiritual de Dios se puede resumir en una palabra: amor. Pero Jesús magnificó esto en dos grandes leyes: el amor a Dios y el amor al prójimo humano. El amor es el principio de dar. Jesús resumió la razón cuando dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Dios sabe y revela que recibimos mayor bendición dando que adquiriendo. Dios quiere que tengamos bendiciones. La gente realmente quiere bendiciones, pero pocos conocen el camino. La mayoría de la gente piensa que la mayor bendición proviene de recibir y adquirir. Hoy hablamos del estilo americano, pero la manera en que la mayoría de los estadounidenses hoy en día es tratar de obtener más de lo que dan. Anteriormente los empleadores recibían más producción del trabajo de lo que pagaban a los empleados en salarios. Así se organizó el trabajo. Hoy en día el principio de los sindicatos parece ser el de obtener más en salarios de lo que dan en producción de su trabajo.
Menos trabajo, más salario. Los sindicatos engañados parecen pensar que esto es por su bien. No conocen la ley de Dios. No saben que se están trayendo una maldición sobre sí mismos. Hablamos hoy de ser propietario de una propiedad, pero en realidad Dios es dueño de toda la tierra. Eso incluye la propiedad sobre la cual usted paga impuestos. Dios dice que la tierra es suya porque Él la creó. Dios es dueño. Él nos permite ocupar su tierra como inquilinos temporales. Toda riqueza proviene de la tierra. No es bueno que el hombre saque de la tierra de Dios todo lo que consume sin pagar nada por ello. Si alquilas un terreno a un hombre que cree que es el propietario, te cobra un alquiler, hasta el 50% o más de lo que produzcas con él. Dios puso en marcha una ley que debemos pagarle, no el 50%, sino solo el 10%, más cualquier ofrenda que tengamos en nuestro corazón para dar. Ahora bien, una ley no es una ley sin sanción. Dios no te obliga a diezmar, pero si no lo haces, hay una penalización. Pierdes la bendición que acompaña a la mayordomía honesta. Estás bajo una maldición. Dios dice que toda nuestra nación está bajo maldición hoy, Malaquías 3:9, porque le hemos robado a Dios. El hombre que no paga a Dios su diezmo es un ladrón, y peor que un criminal que roba un banco. Está robando a Dios. Sí, Dios lo dice, Malaquías 3:8. Y uno de los 10 mandamientos es: no robarás. El hombre que lo hace se pone inmediatamente bajo la ley, bajo pena de muerte por toda la eternidad, a menos que se arrepienta y suplique la sangre de Cristo para perdón y reconciliación con Dios. El desconocimiento de la ley no excusa. Quizás digas: bueno, nunca supe todo esto. Bueno, no tienes excusa porque lo sabes ahora. O puedes saberlo si lo verificas en tu propia Biblia. Pero Dios es muy misericordioso. En el momento en que realmente te arrepientas, dejes de violar esta ley, comiences a guardarla honestamente y acudas a Cristo en busca de perdón, entonces todo será perdonado y Dios comenzará a derramar su bendición, tal como hizo sobre mí. Cientos de nuestros colaboradores me han escrito durante los últimos años, diciéndome que Dios les había abierto los ojos a su ley del diezmo y contándome cómo han sido bendecidos. Alguien incluso escribió que ella también había comenzado a diezmar huevos y que sus gallinas también se habían lanzado inmediatamente a poner huevos. Ella me escuchó mencionar esa experiencia al aire o la leyó en una edición anterior. Por supuesto, no garantizo que Dios hará que las gallinas comiencen a poner huevos cada vez más rápido. Probablemente no funcionará exactamente de esa manera, pero Él promete una bendición. Malaquías 3 del 10 al 12. ¿Cómo pagas tus diezmos a Dios? Poniéndolos en la obra de Dios, donde Dios mismo está obrando, donde se predica su evangelio. No simplemente el evangelio del hombre acerca de Cristo, sino el mismo mensaje que Cristo predicó. La mayoría de los cristianos profesantes nunca han escuchado el evangelio hoy. Jesús predicó solo un evangelio, el del reino, gobierno de Dios, de cómo Dios va a gobernar a todas las naciones, de cómo podemos, al ser engendrados ahora, nacer en el reino de Dios en la segunda venida de Cristo, y la resurrección de los muertos en Cristo, siendo entonces glorificados así como Cristo ahora es glorificado en la misma familia de Dios. Pero la mayoría de los ministros profesantes del cristianismo hoy niegan este evangelio por completo y dicen que no es para este tiempo. ¿Qué hace Dios con su diezmo? Él lo usa para su ministerio, para predicar su mensaje de arrepentimiento, fe en Cristo y ser bautizado por su Espíritu en su familia. Su mensaje del reino de Dios, el mundo de mañana, es el mensaje del camino de Dios, es el mensaje de la verdadera salvación, es el mensaje de una vida cambiada, más plena y más feliz, el mensaje de vida eterna, el regalo de Dios a través de la gracia. Él lo usa para decirle a la humanidad el camino a la felicidad, la alegría, la prosperidad y la vida eterna en su reino.
Pero mira la maldición. El camino de Dios no ha sido predicado. El mundo es infeliz, vacío, enfermo, asolado por la pobreza, maldecido por miedos y preocupaciones, inquietud, frustraciones, locura, crimen, violencia, guerra, muerte. Aunque la nación esté bajo maldición, usted como individuo puede estar bajo la bendición de Dios. Es su mejor garantía de conseguir y conservar un empleo, de ingresos continuos y crecientes.